Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga. De verdad que los seres humanos somos diferentes. Mientras otros necesitan un abanico, realmente el abanico a mí lo que hace es distraerme. Fácilmente yo estoy oyendo ese abanico y estoy yo después pensando en la luna, el sol y me... Prefiero tenerlo apagado. Bien, vamos a Juan capítulo 10. Y en Juan capítulo 10 hemos estado unos cuantos días exponiendo, y por la gracia de Dios hoy concluimos, Dios mediante, este capítulo. Realmente de manera personal me ha sido de gran bendición estudiarlo. Y esperamos que hoy, con esta conclusión también, todos seamos edificados y bendecidos. Juan capítulo 10, desde el versículo 31 hasta el versículo 42. Juan 10, 31 al 42. Leo la palabra de Dios. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Oramos. Padre, como orábamos a través de esta canción, te rogamos que tú obres en nuestros corazones en esta mañana. Que nuestros corazones, que los corazones de cada uno de los oyentes estén preparados para recibir tu verdad. Y que dé fruto tu verdad en sus corazones. Úsame para poder explicar con claridad y exactitud tu palabra, pero también para llamar y motivar, exhortar a tu pueblo a la obediencia. Bendice este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Cada domingo, cuando venimos aquí a nuestro tiempo de adoración corporativa y se expone la palabra de Dios, se presenta el texto bíblico y se exhorta a una respuesta, podemos tener una de dos actitudes. La primera, aunque puede tener diversas versiones, es cerrar tu corazón a la verdad. Y esto puede ser de diferentes maneras. Puede ser siendo indiferente. Están hablando y tú es como, bueno, él está hablando, pero no es como si fuera conmigo. Como si no te interesara. Puede ser justificándote. Bueno, lo que el predicador dice no se aplica a mí porque mi caso es este por tal y cual razón. O puede ser molestándote simplemente, molestándote con el predicador, molestándote con Dios, molestándote con la verdad, molestándote de alguna manera. Eso es cerrar el corazón a la verdad.
O la otra es confiar en la verdad y por ende someterte a ella. Es que tú te ves ante la verdad de Dios y no puedes hacer otra cosa que rendirte, poner tu confianza en la verdad y por ende someterte a la verdad. Es interesante que en el texto que vamos a ver hoy, al final de Juan capítulo 10, se nos presentan dos ejemplos o dos grupos de personas y uno actúa como el primer ejemplo que presenté y el otro grupo actúa como el segundo. Unos se endurecen ante la verdad y otros la creen, se rinden ante ellas. De los versículos 40 al 42, de los versículos 31 al 39 se presenta un grupo de personas mostrándose endurecidos, mostrando resistencia ante la verdad de Dios en Cristo. Y luego en los versículos 40 al 42 se presenta a un grupo de personas que manifiestan fe en Jesucristo. Por eso he titulado esta exposición Endurecimiento y fe ante el buen pastor. Endurecimiento y fe ante el buen pastor, tomando en cuenta el contexto donde hemos estado viendo a Cristo como el buen pastor que da seguridad y esperanza a sus ovejas. Por eso lo hemos titulado Endurecimiento y fe ante el buen pastor. Y como subtítulo, un llamado a rendirnos ante la verdad. Endurecimiento y fe ante el buen pastor, un llamado a rendirnos ante la verdad. ¿Y cuál es el objetivo de esta exposición en esta mañana? Es que veamos si hay señales de endurecimiento en nuestros corazones para arrepentirnos de ello y rendirnos con fe ante la verdad. Hermanos, es que al ver este primer ejemplo que vamos a estar viendo de endurecimiento, podamos detenernos y con honestidad evaluemos si hay señales de endurecimiento en nuestros corazones y que eso sea una alerta para nosotros y entonces vayamos arrepentidos y rendidos con fe ante la verdad de Dios. ¿Y qué vamos a ver o cómo lo vamos a ver eso en esta mañana? 2 puntos. En primer lugar, vamos a estar viendo el endurecimiento de los líderes judíos, que es lo primero que nos presenta. Después de Jesús presentar o darle respuesta a lo que ellos le preguntaron con las verdades que veíamos la semana pasada, ellos tienen una reacción que manifiesta endurecimiento. Y eso es lo que vamos a ver en primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a ver fe del otro lado del Jordán. Endurecimiento de los líderes judíos y fe del otro lado del Jordán. Comenzamos con el primer punto. Endurecimiento de los líderes judíos. ¿Y qué veremos en este punto? Lo que vamos a fijarnos es en esa reacción de los líderes judíos ante Cristo, ante su verdad, ante sus argumentos, ante sus obras, ante lo que Él es. Y de allí vamos a ver entonces algunas características de estos endurecidos, que pueden servirnos como un medidor, como un medio para evaluarnos a nosotros mismos. ¿Y cuál es esa primera característica que vamos a ver en ellos? En primer lugar, vamos a ver que ellos no se rendían ante las más claras y contundentes evidencias. Ellos no se rendían ante las más claras y contundentes evidencias. Y la idea no es simplemente que lo veamos a ellos alejados de nosotros como algo que no tiene nada que ver con nosotros. Como decía John Stott, la predicación es como un puente entre dos mundos. El mundo bíblico donde sucedieron esas cosas y el mundo de hoy donde aunque están sucediendo otras cosas, los principios eternos siguen siendo lo mismo y la condición del hombre sigue siendo la misma. Así que ese endurecimiento tiene que ver también con nosotros.
No se rendían ante las más claras y contundentes evidencias. Veíamos la semana pasada, y para que veamos esto dentro de su contexto, que ellos le preguntaban y le decían a Cristo: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le mostró que era evidente ante ellos que Él era el Cristo. Él le dijo, versículo 25, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Cristo le está mostrando a ellos, hermanos, que era evidente sus obras. Recuerden que el libro de Juan fue escrito para eso, para registrar las obras de Cristo que apuntaban directamente a que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que al leer, oye, leyendo, tú creyeras y tuvieras vida en su nombre. Ahora, ellos no la leyeron, ellos la vieron frente a ellos. Ellos vieron cómo Jesús había creado vista en este ciego. Ellos habían visto muchas otras cosas más. Y Jesús le dice: pero ellas dan testimonio de mí. ¿Está claro que yo soy el Cristo? ¿Recuerdan a aquellos primeros discípulos que dijeron, con poca cosa que ellos vieron y oyeron, dijeron: este es aquel de quien hablaba Moisés, así como todos los profetas? Está claro, estaba claro frente a ellos. Y Jesús le dice: ustedes son los que no quieren creer. Ahora, esto lo vamos a ver otra vez en su reacción. Después que Jesús le explica quién es Él y lo segura que están sus ovejas, en el versículo 31 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ellos lo que hicieron fue molestarse. Y entonces dice el versículo 32, Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? ¿Saben lo que Cristo le está mostrando a ellos? Es obvio. Yo le he mostrado algo obvio frente a ustedes, y ustedes quieren apedrearme. Es obvio que mis obras son de mi Padre. Es obvio que el Padre y yo somos uno por las obras que yo hago. Es claro, es evidente, y ustedes están cerrando a esa evidencia tan clara. Versículo 38 dice, versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Si yo no las hago, no me crean. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, créanle a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Él había dicho que Él y el Padre eran uno. El Padre está en mí y yo en el Padre. Somos uno, el mismo Dios. Ahora, si ustedes no quieren creerme a mí, crean mis obras. Miren lo que yo he hecho, todo lo que he hecho. ¿No dan testimonio de que es así, que yo y el Padre somos uno? ¿Crean eso? Y ellos, dice allí, que volvieron a querer apedrearle. ¿Saben lo que Cristo está mostrando allí? Que si ellos no creían, no era por falta de evidencias. Era evidente la verdad en Cristo. Era contundente, era claro. El asunto era que ellos estaban endurecidos. El problema estaba en sus corazones. Si nosotros vemos el libro de Romanos, nos dice, hablando de los paganos que no creían en el Dios verdadero, Romanos nos dice que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de tal manera que aún esos paganos que no tenían la ley, que no vieron a Cristo haciendo milagros, dicen, no tienen excusa, porque ellos, habiendo conocido a Dios, fue ellos que decidieron en su dureza no glorificarle como a Dios. Si nosotros vemos hoy, cuando tú te enfrentas o hablas con alguien que cree en esas ideas de la ideología de género o esas ideas progresistas, tú le puedes presentar el argumento que tú le presentas con la Biblia, con el sentido común, con la razón, con la biología, y aunque todo esté claro frente a ellos, parece que tú no le has dicho nada. ¿Por qué? Porque así es el endurecimiento. El que está endurecido
no se rinde ante las más claras y contundentes evidencias, porque sencillamente tiene el corazón predispuesto a no creer. Ya está prejuiciado y sencillamente nada de lo que se le presente le va a convencer en la condición en que se encuentra, a menos que haya un milagro de Dios en el corazón de ese hombre. Oh, hermanos, nosotros podríamos pensar también en nosotros como creyentes. Cuando un cristiano está cayendo en un endurecimiento, actúa de esa misma forma. Se le presentan argumentos bíblicos y claros. Se le señala pecados o faltas claras y evidentes en su vida. Sin embargo, si esa persona está cayendo en endurecimiento, nada parece ser suficiente. No hay forma. Porque sencillamente ya se ha predispuesto a actuar según su propio corazón. Y por más exégesis, por más aplicación en el contexto contemporáneo que se hagan de los principios bíblicos, sencillamente si la persona se está endureciendo, va a decir, tú lo ves así. Aunque está claro que está ahí, tú lo ves de esa manera, pero yo no lo veo así. Sencillamente, esa es una característica de la dureza o de estar cayendo en endurecimiento. Hermanos, tengamos cuidado al vernos enfrentados con la palabra de Dios, ya sea en una exhortación pública o en una exhortación privada, sin ningún tipo de argumento, sino simplemente porque yo viendo eso claro, yo diga, tú lo ves así, pero yo no. Al enfrentarme a la Biblia. Porque eso debería darnos terror, porque nos estamos pareciendo a estas personas que no eran ovejas, según lo que Cristo plantea. Otra característica es que reaccionaban con agresividad frente a los argumentos irrefutables. Ellos reaccionaban con agresividad ante los argumentos irrefutables. Podemos ver dos ejemplos de esto en este texto. Desde el principio Cristo ha planteado un argumento irrefutable. ¿Cuál es el argumento? Mis obras dan testimonio de mí. Mis obras señalan que yo soy uno con el Padre. Mis obras señalan que yo soy Dios. Ese argumento es irrefutable porque sus obras estaban allí. No había forma de decir, no, Cristo, tus obras no señalan eso. No había manera. ¿Y qué ellos hicieron con ese argumento que era irrefutable? Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ellos, al verse ante un argumento irrefutable, ellos lo que hicieron fue reaccionar violentamente, queriendo apedrear a Cristo. La segunda vez es cuando entonces Cristo le va a cuestionar por qué ellos le van a apedrear. O sea, yo les estoy diciendo la realidad. Yo he hecho muchas obras que demuestran que yo y el Padre somos uno. ¿Por qué me están apedreando? ¿Cuál de esas obras merecen que yo sea apedreado? Y ellos le dicen, no estamos queriéndote apedrear por eso, estamos acusándote de blasfemia. ¿Y qué es la blasfemia? Tenía que ver con un uso inapropiado del nombre de Dios. Y ellos están diciéndole a él que él está utilizando el nombre de Dios de manera inapropiada. ¿Saben por qué? Porque él dice, tú siendo hombre te haces Dios. ¿Saben lo que nos muestra esto? Que ellos entendieron bien lo que Cristo les estaba diciendo. Ellos entendieron bien que cuando Cristo dijo, yo y el Padre somos uno, que cuando Cristo dijo que Dios era su Padre y que Él era el Hijo de Dios, Él se estaba haciendo igual a Dios. Y entonces ellos le dicen, tú estás usando mal, de manera inapropiada, pecaminosa el nombre de Dios, porque tú siendo hombre te estás comparando con Dios.
Allí Jesús entonces le da una respuesta que para nosotros es un tanto extraña. Es más, yo le soy sincero, cuando me correspondió el capítulo 10, yo estaba muy contento con todo del buen pastor, de la puerta, y cuando llegué leyendo ese texto, dije, ay, pero ¿y este texto ahora? Cristo citando allí el Antiguo Testamento en el Salmo 82. Un texto que ha sido tan mal interpretado que los mormones sustentan que los seres humanos son dioses basado en este texto. Según los mormones, cada persona que está aquí presente es un dios. Y que Dios un día en el pasado era igual que nosotros y fue ascendiendo de nivel hasta llegar a ser lo que Él es. Y que nosotros también podemos llegar a eso. Y toda la base de ellos es que en el Antiguo Testamento, en el Salmo 82, Dios dijo, dioses sois. Fuera de contexto. Ahora, vamos a ver esta respuesta de Cristo y qué era lo que Él quería decirles a ellos. Lo primero que tenemos que tener claro es que Jesús lo que está respondiendo a la acusación que ellos le hacen. ¿Cuál es la acusación? Tú eres un blasfemo. Jesús no está buscando allí exaltar al hombre. No. Es responder si él era un blasfemo o no con el hecho de él decir que era hijo de Dios o que era uno con el Padre. O sea, que ser blasfemo es usar de manera inapropiada el nombre de Dios basado en el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Y él lo que le va a mostrar es, ¿estoy usando yo el nombre de Dios de manera inapropiada en mis declaraciones? Vamos a ver eso. Y él entonces le lleva al Salmo número 82. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Escuchemos esto, hermanos, y entendamos el argumento de Cristo. Jesús primero le dice, bueno, es como que él dijera, vamos a ver si es blasfemia lo que yo estoy diciendo. Vamos a ver si estoy usando el nombre de Dios de manera inapropiada al decir que yo soy hijo de Dios. Vamos a la ley. En la ley, en el Salmo 82, la ley que ustedes creen, y Jesús hace una declaración muy importante allí, y la escritura no puede ser quebrantada. Y la idea allí de que no puede ser quebrantada es que no puede ser rota, no puede ser desatada. Es como lo que Jesús dice cuando Él dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Yo no abrogo la ley. No se puede romper la ley. La ley de Dios, la escritura no es algo que tú puedas agarrar un pedazo entre ella y sacarlo, invalidarlo, desautorizarlo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hago énfasis aquí porque esto es muy importante. Este texto nos está dando el punto de vista de Jesús en cuanto al Antiguo Testamento y toda la Biblia. Aunque algunos dicen, no, Pablo dijo tal cosa porque era machista. Y por eso él lo dijo. Aunque algunos dicen, no, el Antiguo Testamento dice que la homosexualidad es abominación porque eso era lo normal en la cultura. Y dice que era abominación a Dios, pero como era lo normal en la cultura, que la gente lo viera así, por eso dice, no. La escritura no puede ser quebrantada. La Biblia es inerrante, no contiene errores, es autoritaria, es inspirada por Dios en cada una de sus palabras y en cada una de sus partes. La idea allí es que la escritura es como esos documentos que no son editables. Quienes trabajan con computadoras o hoy día que todo el mundo trabaja con asuntos digitales, saben que hay documentos que no son editables, que te lo mandan y no es para que tú le modifiques nada. Su formato es para que no sea modificado, no se le borre nada, están bloqueados. Mientras que otros documentos son editables, son para que tú lo abras, tú cambies, tú borres, tú quites. Jesús está diciendo, la escritura es un documento bloqueado. Tú no puedes hacer nada con ella. Tal cual ella es, tú tienes que tomarla, recibirla como ella es.
No es como cuando te regalan una camisa o algo y tú, no me gusta esta manga y déjame quitarle. No, como te la dieron, recíbela. La Biblia debe ser recibida tal cual es. Tú vas a un lugar donde venden frutas y tú puedes pedir a veces o una ensalada de frutas o una batida. Si pediste una ensalada de fruta, tú puedes coger lo que no te gusta y botarlo. Pero si tú cogiste una batida, mira, si te metieron ahí, toda la fruta que están ahí tienes que bebértela. Porque no hay forma de tú sacar. No, yo no quiero tal cosa que está en la batida. No, se licuó y está ahí. Recíbelo como te lo dieron. Así es la Biblia. Es un libro que tenemos que aceptarlo tal cual es. Todo cuanto dice es autoritario. No puedo invalidarlo, no puedo desautorizarlo. Ahora, Jesús entonces, presentándole esa realidad, le dice, en esa Biblia que ustedes dicen creer, él dice vuestra ley, Dios en un momento dice, ¿dioses sois? Obviamente en ese momento Dios está hablando de manera figurada. Si leen el Salmo 82 van a saber que está hablando de los jueces como representantes de Dios en la tierra. Y más que exaltándole, lo que le está es acusando. Porque ellos, teniendo ese gran peso sobre ellos de representar a Dios, de declarar las palabras de Dios, de juzgar conforme a la palabra de Dios, ellos lo estaban haciendo mal. Así que Jesús lo que le está mostrando a ellos es, si de manera figurada la Biblia le llama dioses, no es que eran dioses, a hombres pecadores, en el sentido de que eran como Dios, en el sentido de que ellos representaban a Dios y tenían que emitir juicio como lo hace Dios y declarar palabra de Dios como lo hace Dios. Si a eso de forma figurada se le llama dioses, a uno que de verdad es como Dios, usted le va a acusar de blasfemia por decir hijo de Dios sois. Si a ellos de forma figurada se le podía llamar dioses, a mí que soy Dios de verdad, me van a acusar de blasfemia. Al que el Padre santificó, y no estamos hablando de que él era pecador, sino el que el Padre señaló y apartó y puso aparte, que fue amado por el Padre de antemano, no porque el Padre hizo algo en él, sino por lo que él era en sí mismo. Él tenía poder para poner su vida y volver a tomar. Al que el Padre ha amado de manera exclusiva y lo ha enviado y que es uno con él, como le va a repetir otra vez, ustedes le van a acusar de blasfemia. Él está mostrando que no hay una base para ellos decir que él está usando el nombre de Dios mal. Aunque nos pueda parecer extraño, ese es el punto allí. Ahora, lo interesante de esto es que otra vez ellos hacen lo mismo. Versículo 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Hermanos, es normal de que el ser humano, cuando se ve ante verdades que no puede refutar, en ese caso, ellos no podían refutarlo por cuanto él usó las escrituras y no podían negar que ese uso se le había dado, pero tampoco podían negar que él había hecho obras que mostraban que él era como el Padre. Por eso él vuelve y le repite, no me crean a mí, créanle a mi obra, y ella le van a mostrar que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Al verse entre argumentos que ellos no podían refutar, otra vez actuaron con violencia. Y esa ha sido la historia del cristianismo. Cuando el mundo se ha visto ante los argumentos bíblicos e irrefutables, el mundo lo que hace es perseguir, ser violento. Hoy día vemos muchos de esos movimientos que hablan de paz y tolerancia, pero cuando no les dan lo que ellos quieren, se vuelven violentos, se insultan, son agresivos. Es más, nosotros hemos visto casos de personas que no son ni siquiera creyentes, pero usan el sentido común. En nuestro país viene una persona, Agustín Laje, y presenta argumentos que no puede refutar, y personas que se supone que son profesionales terminan exaltados, enojados, diciendo cosas de forma personal. ¿Por qué? Se vieron ante argumentos irrefutables. Oh, hermano, pero nosotros también podemos caer en eso. Se nos presenta la Biblia con claridad, un mandamiento de las Escrituras que estamos quebrantando, o uno que debemos obedecer,
se nos aconseja de manera personal o se predica. Y en muchas ocasiones, en el interior, porque debemos ir al espíritu de la ley, somos agresivos. Tal vez no le vamos a insultar a esa persona, tal vez no le vamos a caer a piedra a esa persona, pero la sacamos de nuestro reino, la sacamos de nuestro terreno. Pretendemos estar lo más lejos posible de esa persona, porque como sus argumentos son irrefutables, mejor lo tengo lejos. O te molestas, o comienzas a tener cierta mala actitud hacia cierta persona. Me gusta escuchar tal predicaciones porque hablan de esperanza, de amor, pero no, el fulano lo que siempre está diciendo que esto está mal. No me gusta. No me gusta eso. Nuestros corazones pueden ser agresivos contra aquellos que nos presentan argumentos irrefutables. Si eso es así, estamos actuando como ellos. Hermanos, ¿queremos ser como ellos? ¿Queremos parecernos a esta gente? No creo que sea así. Pero cuando los argumentos irrefutables lo que hacen es llevarnos al enojo, a la molestia y a veces a la murmuración, que es la forma que podemos tener de tirar piedras, estamos actuando como esta gente. Si la actitud hacia alguien ha cambiado porque te ha dicho la verdad de manera irrefutable, ya sea en público o en privado, arrepiéntete y cambia de actitud, amado hermano. Recuerda, si es bíblico, lo que te han dicho tiene autoridad. Tú le puedes quitar autoridad a cualquier persona. Quita la autoridad a quien está predicando, a quien te está aconsejando, a quien tú quieras. Quítale la autoridad. Pero ¿sabe a qué tú no le puedes quitar la autoridad, amado hermano? A la Biblia. La Escritura no puede ser quebrantada. No hay forma de que le quitemos la autoridad a la Biblia. Por ende, si nos molestamos, nos estamos molestando es con la Biblia. Porque ella es autoritaria. Esto nos lleva a algo más que había en ellos, y es que ellos por ende tendían a la acusación. Versículos 32 y 33 muestra a esta gente claramente acusando a Cristo de blasfemia. Tú eres un blasfemo. Y claro, si nosotros vemos en las Escrituras, la forma más fácil de tú negarte a rendirte a la verdad es acusar. Eso es lo más fácil. Porque si yo logro acusar al que me está confrontando, se acabó allí la confrontación. Y esa es la tendencia en toda la Escritura de aquellos que se ven confrontados. La forma en que resuelven todo es acusando. Porque ese es el camino más fácil de tú librarte de una confrontación. Porque allí tú quitas la atención de tu problema para dirigirlo a otro problema, el del otro. Estuvo cerca, me libré. Esa es la actitud, lamentablemente. En este caso, la acusación era falsa. Pero hermano, cuando se trata de pecadores, muchas veces va a ser cierta la acusación. Pero el problema sigue siendo el mismo. Estás usando eso para librarte de rendirte ante la verdad. El problema sigue siendo el mismo. ¿Recuerdan aquel hombre que acusó a Moisés por haber matado? En el momento que Moisés le dijo, mira, no trate a tu hermano, no se traten así. Y él dijo, tú me vas a matar como hiciste con el egipcio. Era verdad lo que él dijo. Sin embargo, Esteban en Hechos capítulo 7 presenta que este ejemplo es uno de los muchos ejemplos donde Israel resistió al Espíritu Santo. ¿Era verdad o no era verdad que Moisés? Sí, era verdad. Sin embargo, eso no era el punto. El punto era que estaba tratando mal a su hermano. Oh, hermano, sea verdad o mentira, tu acusación o mi acusación, lo que debemos hacer cuando nos exhortan no es acusar, sino reconocer. Pero tú, o pero ellos, o pero... Esa es la forma en que los impíos actúan. ¿Cómo los cristianos vamos a actuar como los impíos? ¿Cómo hacen los impíos cuando tú estás predicando? Comienzan a hacer eso. Y es sorprendente que los cristianos hoy día hacemos lo mismo que hacen los impíos y que no queremos que ellos nos hagan cuando le predicamos. Pero mira, hay cristianos que esto. Pero mira, ustedes los cristianos, ustedes lo querían hacer esto. Y entonces hay cualquier creyente dice, no, ellos no deben hacer eso, porque lo que tienen que hacer es convertirse. Eso mismo tiene que, esa es la actitud que debes tener tú entonces, cuando eres aconsejado.
cuando eres exhortado. Lo que debes hacer es reconocer, porque no se trata en ese momento de ti. Porque muchas veces aún el problema que tú estás diciendo es hasta una cosita delante de la realidad. Pero tú estás dirigiendo toda la atención en el problema del otro, en vez de reconocer. Y eso es lamentable. Pero hay otra cosa que había en esta gente, y era que no podían ver a Dios mismo estando frente a ellos. Hermanos, el gran problema de esta gente, y basado en lo que es el mensaje central del libro de Juan, es que ellos tenían a Dios mismo frente a ellos. Y teniendo a Dios mismo frente a ellos, no podían verlo. Precisamente el capítulo anterior hablaba de la ceguera. Y esa es una manifestación de la ceguera. Jesús le dice, yo y el Padre uno somos. Jesús le dice allí, si ustedes ven mis obras, van a ver claramente que yo soy el que es uno con el Padre. Y aún así, ellos rechazaron a Cristo. Este es el último enfrentamiento así bien fuerte entre los líderes judíos y Cristo que vemos así con esa argumentación en el libro de Juan. Y allí ellos están diciendo claramente, no, lo que queremos es apedrearte a ti. Pero este es uno de los temas principales en todo el libro de Juan. Juan capítulo 1. Versículo 11, versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Aquí vemos la realidad del libro de Juan. En el mundo estaba, aquí en Dios mismo. Dios, el que hizo el mundo, vino al mundo. Y vino a los suyos, al pueblo que había escogido en el Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué hicieron ellos? No les recibieron. Y esa es la que está narrando este texto. ¿Cómo fue que pasó eso? ¿Cómo fue que Él vino a ellos y ellos, viendo que tenía todas las evidencias de que era el Hijo de Dios, ellos no les recibieron? Dios mismo había descendido del cielo y ellos les rechazaron. Aunque no tenemos a Cristo entre nosotros, tenemos el privilegio de tener toda la revelación de Dios. Esa escritura que no puede ser quebrantada, la tenemos ya completa. Lo que ni siquiera ellos tenían, lo tenemos nosotros. Ellos tuvieron allí frente a ellos el milagro de la encarnación. Nosotros tenemos frente a nosotros el milagro de la inspiración completa. Ese Dios que se humilló tomando forma humana, se ha humillado al hablarnos en la gramática de los humanos, en el lenguaje de los humanos. Y tenemos la Biblia, un libro que parece cualquier libro, que por eso lo rechazan. Porque es la humillación de Dios para comunicarse con el hombre. Y saben, muchas veces actuamos como si no tenemos frente a nosotros la palabra de Dios. Muchas veces actuamos como ellos actuaron allí. Tenían a Dios mismo frente a ellos y lo rechazaron. Y en muchas ocasiones esa es nuestra misma actuación. Hermanos, mientras muchas personas tienen que cada domingo escuchar las imaginaciones de hombre, tú tienes el privilegio, más allá de las imperfecciones en la exposición, de cada domingo escuchar una exposición de lo que la Biblia dice y enseña. No aprovechar eso es más grave de lo que nosotros pensamos. Hermano, pensemos en eso. Pensemos en eso. Pensemos primero en la realidad de que hay mucha gente que ni siquiera ha escuchado el nombre de Cristo en el mundo. Sencillamente ni siquiera ha escuchado el nombre de Cristo. Pensemos que hay mucha gente que ha nacido en países ateos, que escuchan de Cristo, pero
Desde pequeño le están enseñando a su padre que Dios no existe. Tú no naciste en ninguna de esas condiciones. Pero en nuestro contexto, pensemos en que hay muchas personas que no van a la iglesia todos los domingos. No tienen esa oportunidad. Hacen otras cosas los domingos. Tú tienes la oportunidad de ir a la iglesia todos los domingos. Mira cómo se fue poniendo más pequeño el asunto. Hay mucha gente que ni siquiera ha escuchado el nombre de Cristo. Hay mucha gente que ni siquiera lo criaron hablándole de que Dios existe. Bueno, dentro de los que creen que Dios existe, hay muchos que no van todos los domingos a la iglesia. Tú vas todos los domingos a la iglesia. Pero de esos, hay muchos que van todos los domingos a iglesia donde están hablando de sueños y revelaciones y no de la Escritura. Se puso más pequeño el asunto. Y tú tienes ese privilegio y lo malgastas. Hermanos, eso debe dolernos. Eso es más grave de lo que nosotros pensamos. Eso no es cualquier cosa. Hermano, nosotros debíamos estar llorando si nosotros pensamos realmente lo que implica ese análisis que acabamos de hacer. Teniendo ese gran privilegio, como ellos tuvieron el privilegio de tener a Cristo frente a ellos, teniendo a Dios hablándote cada semana en la exposición del texto, no lo aprovechamos. Recuerda que puedes quitarle la autoridad a quien tú quieras, pero no puedes quitarle la autoridad a las Escrituras. Las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Analiza si el endurecimiento de los líderes judíos es similar a algunas actitudes que tú tienes. Si es así, estás en peligro de endurecimiento. Oh hermano, si tu actitud es similar estamos aquí adentro todo ahora. Tratemos de escuchar la palabra de Dios con las dificultades que tenemos ahora. Si tu actitud, hermano, es similar a la actitud de los líderes judíos, deberíamos temer. Algunas preguntas para hacernos a nosotros. Algunas preguntas para hacerte a ti mismo. Hermano, ¿no te rindes ante la clara exposición de la verdad? ¿No te rindes? O sea, la clara exposición de la verdad no te quebranta, no te dobla el cuello, no te derriba el orgullo. Hermano, ¿reaccionas molestándote con aquellos que te exhortan? ¿Esa es tu reacción cuando eres exhortado? ¿Molestarte? ¿Ponerte furioso? ¿No te rindes ante la clara exposición de la verdad? ¿Reaccionas molestándote con quienes te exhortan o aconsejan? ¿Tiendes a reaccionar señalando los errores de aquellos que te exhortan? ¿Esa es tu tendencia? Inmediatamente eres exhortado, lo primero que piensas es cómo señalar el error del que te exhorta. ¿No aprovechas el privilegio de recibir semana tras semana la explicación de la palabra de Dios? ¿No aprovechas eso? Si estas actitudes son comunes y constantes en nosotros, estamos en un grave peligro. Hay señal de endurecimiento y eso debería llevarnos a hacernos temer. Ahora, hermanos, Dios ha diseñado la iglesia de tal manera que unos a otros podamos ayudarnos a no caer en endurecimiento. Dios ha diseñado la iglesia de tal manera que unos a otros podamos ayudarnos a no caer en endurecimiento. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Hebreos 3, 12 y 13. Dice allí:
la palabra de Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabe cuál es el diseño de Dios para que no nos endurezcamos? Que unos a otros nos exhortemos. Pero ¿sabe cuál es la respuesta de la iglesia a esta verdad? Unos a otros nos añoñamos. Y entonces, claro, cuando se trata de alguien con el que yo no me relaciono mucho, o que no me importa mucho, ahí sí la exhortación es rápida. Pero cuando es alguien con quien siempre estoy, a ese le añoño. Y tú eres la persona justa para que él no llegue al endurecimiento, porque es la persona más cercana. Tú eres la persona justa para cada día exhortarle. Estoy notando esto, estoy notando aquello, para que no llegue a la dureza y después sea impenetrable. Sin embargo, esta exhortación la hemos malentendido y es para que nos añoñemos los unos a los otros. Y nos enojemos entonces con los que le exhortan. Y, mira, esa persona siempre está ahí como buscando cosas. Y añoñando a la persona. ¿Y sabes lo que tú estás haciendo? Creyendo que lo amas, endureciéndolo. Eso no es amor, hermanos. Iglesia bíblica, gracia y verdad, no es amor. Porque mientras más blandito lo vas dejando, él no está blandito, él se está endureciendo. ¿Y sabe cómo termina eso? Manifestando un corazón malo de incredulidad. Por tanto, mientras se dice hoy, dice el escritor, exhórtense unos a otros para que no se endurezcan con el engaño del pecado. Y este capítulo no termina con endurecimiento, termina con fe. Fe del otro lado del Jordán. Cuando ellos procuraron matarle, él se escapó de sus manos. Versículo 40 dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Y entonces Juan nos muestra la misma realidad que él muestra en el capítulo 1. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, ese contraste está allí, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una característica específica que quiero resaltar en esta mañana que ellos tenían, y única, y es que ellos se rindieron ante la evidencia. A diferencia de los líderes judíos que no se rindieron ante la evidencia, ellos se rindieron ante la evidencia. Ellos dicen que Juan hablaba de Cristo, dice que era el lugar donde Juan primero hablaba, eran personas que habían escuchado a Juan. Y ellos dijeron, bueno, Juan a la verdad no hizo ninguna señal. ¿Cómo así? Porque un profeta se identificaba por dos cosas: por las señales que hacían y por el cumplimiento de lo que ellos habían profetizado. Y dicen, bueno, Juan a la verdad no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo de este es verdad. Y eso confirmó dos cosas. Primero, confirmó que lo que Juan dijo era verdad, porque todo lo que Juan dijo de Cristo, Cristo lo cumplió. Pero también confirmó que Cristo era quien Juan decía y quien él mismo decía. Y ante esa evidencia que los líderes judíos no vieron como suficiente, para ellos fue suficiente. Y dice allí, muchos creyeron en él allí. Hermanos, esa es la fe. La fe lo que hace es, al ver las evidencias que Dios plantea en su palabra, al ver la verdad cuando es proclamada de manera pública o exhortado de manera personal, al verla, la fe hace que tú no tengas otra cosa que hacer que rendirte ante la evidencia. Pero todo lo que Juan de él dijo era verdad. ¿Y qué hicieron? Bueno, creyeron. ¿Qué más podemos hacer? Esto me recuerda a dos grupos que se presentan en otro libro, en el libro de los Hechos. Se presenta un grupo
llamados los de Tesalónica. Y los de Tesalónica lo que hicieron fue armar un alboroto y buscar hombres malos, dice el autor de Hechos, para atacar a aquellos que le estaban predicando. Pero dice allí que había otro grupo, los de Berea. Y dice, los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Y saben qué siempre observamos de los de Berea? Que ellos escudriñaban. Pero qué interesante que el verbo principal allí no es escudriñar, aunque es importante, es recibir. Lo que ellos eran más que los de Tesalónica, eran más nobles, tenían una mejor actitud. Esa palabra significa alguien de una raza superior. Obviamente no está hablando de racismo, está hablando de, en cuanto a carácter, ellos tenían una mejor actitud que los de Tesalónica. Porque ellos recibieron escudriñando, la manera que lo hicieron. Pero el acto es, recibieron la palabra. Recibieron la palabra. Obviamente, para no ser engañados, escudriñaron. Pero lo que le está resaltando Lucas es que recibieron. Por eso después dice que muchos creyeron allí, mujeres, hombres, todo tipo de personas creyeron allí. Porque recibieron la palabra con toda solicitud. Esa debe ser nuestra actitud cuando se predica la palabra. No como los de Tesalónica, como los de Berea. Receptividad a la palabra de Dios. Obviamente esa receptividad no es ser simple, con la puerta abierta. Por eso ellos entonces escudriñaban cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pero observemos para ver si eran así. Observemos de nuevo para ver si eran así, no para demostrar que no son así. Que esa es la actitud que a veces tenemos. Y eso es lo que exaltamos de los de Berea. Mentira, nuestro corazón hipócrita y malvado. Los de Berea. Y voy a escudriñar para demostrar que no es así lo que le está diciendo. Qué lamentable. Y si alguno dice, Jensi está hablando conmigo, Jensi nada más conoce el corazón de Jensi, así que Jensi está hablando de Jensi. Por si eso te es de tropiezo. Porque del corazón tuyo no lo conozco. Yo sé que Jensi ha actuado así. Y por ende, como sé que no soy el más pecador, sé que también nosotros, de una forma u otra, todos actuamos así. ¿Y saben lo que dice allí? Que ellos escudriñaban para ver si eran así, porque tenían un corazón listo para someterse. Y ellos querían probar si era así. No como cuando tú escuchas y está todo el tiempo el otro hablando y tú pensando, ¿cómo le refuto ese argumento? ¿Cómo le refuto ese argumento? No. Quiero ver si es así porque quiero obedecerlo. Es como cuando estos siervos de Dios decían, Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces como un buen creyente, yo quiero ver si el Señor lo dice. Lo primero que hago no es salir a ver quién más tiene otra opinión para demostrar que eso no es así, no. Si voy a buscar otra opinión es porque yo quiero asegurarme de que es así, porque estoy dispuesto a obedecerlo, aun si es así. Pero esa no es la actitud que tenemos, hermanos. Por eso dice el libro de Hebreos que a muchos no le aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada con fe en los que oyeron. Aquí en Juan capítulo 10 a ellos le aprovechó la palabra, porque lo hicieron con fe. Y esa fue una obra de Cristo, porque Él le había dicho a los otros que ellos no creían porque no eran de sus ovejas. Como el corazón del hombre es duro por naturaleza, Cristo dice, yo tengo que traer yo mismo a mis ovejas y ellas oirán mi voz soberanamente, yo las atraigo y ellas oyen mi voz y me siguen. Así que si nuestro corazón duro fue quebrantado y venimos a Cristo, no es porque seamos buenos, no es porque seamos humildes, no es porque seamos receptivos, es porque la maravillosa obra de Dios obró en nuestros corazones. Y no tuvimos otra cosa que rendirnos ante la verdad. Porque la gracia selectiva de Dios era y es irresistible y no pudimos resistirnos ante el obrar de Dios. Sin embargo, eso no quita la responsabilidad humana, porque Jesús a eso que le dijo que no podían creer, le dice aquí ahora a los endurecidos, crean por las obras que yo hago, crean. Oh querido amigo, tú eres responsable de creer ante las evidencias claras y contundentes que la palabra te presenta, de que eres un pecador que va rumbo al infierno y que entonces necesitas humillarte, ir a Cristo en busca de perdón para que tengas vida eterna y disfrutes de Dios para siempre.
Hermano, qué lindo sería si cada semana nosotros, antes de venir aquí, hacemos una oración en nuestras casas. Y le decimos a nuestro Dios, como esa canción que cantábamos, y lo digo como ejemplo, no es que tienen que decir esas palabras. Tú le dices a Dios, prepara, oh Dios, mi corazón. Y le dices, yo quiero recibir, rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Que allí en tu casa tú le pidas cada semana antes de venir, te tomes un pequeño tiempo y le digas al Señor, tu palabra siembra en mí su fruto, haz crecer. Dile a Dios, haz que yo pueda escuchar. Guíame en tu verdad. Y que tú le ruegues a Dios cada semana antes de venir, muéstrame a Cristo. Y no venir con prejuicios, y no venir con la mente en otra cosa, porque al final eso, independientemente de cualquier cosa, no te conviene y no nos conviene. Ora a Dios y pídele a Él que obra fe en el corazón del hombre, que rompa ese duro suelo, para que esa palabra sea sembrada allí y dé fruto. Porque es terrible la condición de los endurecidos. Oh, hermanos, nosotros como creyentes, si ya hemos escuchado su voz, si el buen pastor dio su vida por nosotros, ya tenemos garantizada todas esas promesas que veíamos la semana pasada y todas esas benditas esperanzas. Pero recordemos que lo que caracteriza a la oveja de Cristo es que ellos escuchan la voz del pastor. Si yo no estoy escuchando la voz del pastor, si yo me estoy comportando como los líderes judíos y no como la gente del otro lado del Jordán, si yo no me estoy rindiendo ante las evidencias, hay señales de que yo no soy de las ovejas. Oh, hermano, quebrantémonos ante la palabra de Dios, oremos a Dios, pidámosle a Dios que obre en nuestros corazones, porque las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen. Y aún, hermano, teniendo esas bendiciones eternamente y para siempre que son imperdibles, por momentos podemos no estar disfrutando de ellas por no estar escuchando como debemos la palabra de Dios. El mismo hombre que dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Verdades inalterables que eran así sí o sí, sin importar su condición en algún momento. ¿Sabe qué él dijo también? Devuélveme el gozo de tu salvación. Porque aunque tú tengas al buen pastor que te lleva a aguas de reposo, si tú no le estás escuchando, el pecado te va a llevar a aguas amargas. Y no vas a poder tener ese gozo de lo que ya tú tienes, porque estás endureciendo. Oh, hermanos, quebrantémonos ante ese gran Dios que nos habla a través de su palabra. Creamos su verdad. Humillémonos ante el buen pastor, creamos en Él, creamos en su promesa, creamos en su palabra, para que eso que ya tenemos podamos disfrutar ese gozo de ser guiado por Él a verle pastos, de ser llevado a descansar, de que el bien y la misericordia nos seguirán, que siempre nos siguen, pero tú poder percibirlo y tú gozarte en tu gran salvación que tienes en Él. Si oyereis hoy su voz, dice el autor de los Hebreos, no endurezcáis vuestros corazones. Te damos gracias, Señor. Danos fe. Ayuda a nuestra incredulidad, como dijo aquel hombre, para que tu palabra obre en los corazones de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.